no puedes olvidarla, escucha esto. Ja. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvídala, amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvídala, amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Ay, amigo, ya olvídela pues y dele vuelta, compa. Miguel Ángel Azuero. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvídala, amigo, no debes recordarla, mejor será olvidarla y así será mejor. Olvídala, amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor.
Es de aquí, él es de aquí, como tú dices, sí, bueno. Entonces, ¿dónde dice va? Se va muy aquí, que digo, se dijo, sé que está pegando. En el pantalón tenía porque la Evelyn me dijo se te va a caer. Yo me puse en el pantalón porque me estoy andando solo en bermuda porque hay mucha calor. Yo creo que hay que preguntar dónde se coge por ahí, allá. ¿Por dónde salimos? ¿A qué salimos? Si por aquí entramos. No puede ser que esté acabándome la vida por una falsa traicionera y bandida. No puede ser que me la pase de borracho y que todos sepan que tomo borrachos. Me duele tanto saber que siempre la compartía. Me duele tanto saber que nunca fue solo mía. Cuánto la quería.
quería, la presumía, la consentía, mientras que otro a escondidas se la comía. Cuánto la adoraba y a la malvada le resbalaba, que le costaba decir que jugaba, que me traicionaba. ¡Qué bien fingía! Eran perfectas las escenas cuando hacía el papel de mujer fiel, de mujer buena. ¡Qué bien fingía! Me hacía drama hasta en la cama, fingía gestos de placer mientras a él lo imaginaba. ¡Qué bien fingía! Y dele vuelta, compa, Miguel Ángel. La vas a pagar. Me duele tanto porque sé que esto no merecía. Me duele tanto porque sé que yo no le mentía. Cuánto la quería, la presumía, la consentía, y a escondidas otro maldito se la comía. Cuánto me engañaban, la descarada fue desalmada. No valoraba cuánto yo la amaba, la recontramaba. ¡Qué bien fingía! Eran perfectas las escenas cuando hacía el papel de mujer fiel, de mujer buena. ¡Qué bien fingía! Me hacía drama hasta en la cama, fingía gestos de placer mientras a él lo imaginaba. ¡Qué bien fingía!
¿Cómo estaba? ¿Qué hora?
salen, yo pagué, ¿no? Ahora ella se va y yo... Gustavo Galápagos se quedaban a vivir. En aquella época el gobierno no les objetaba nada. Lo que hacía es nacionalizarlos y pasaban a ser ecuatorianos que ayudaban a defender la soberanía. Pero los europeos, más que nada alemanes, no quisieron quedarse vinculados con los ecuatorianos allá en Puerto Ayora y colonizaron esta punta que se llama Punta Estrada. Pero por esa colonización a esta zona la denominamos la colonia de los alemanes. La playita que han de ver pasado, el nombre verdadero de la playa es Playa Escondida o Playa de Punta Estrada, pero por esa colonización le están dando el nombre Playa de los alemanes. Pero las nuevas generaciones de europeos que nacieron aquí todos ya se fueron vinculando con latinos, con ecuatorianos, ya está mezclado. Por ejemplo, el dueño de todo esto que ahora él lotizó y vendió, pero quedó en la parte del fondo, él es hijo de un alemán refugiado de la Primera Guerra Mundial, pero su mamá es cuencana, ecuatoriana. Así se fueron mezclando y ya está mezclado, pero por tradición le llamamos a esta zona la colonia de los alemanes. Si estamos listos, vamos a avanzar. Vamos por aquí. ¿Te vas a meter? Amigos, si hay personas que van a rentar chalequitos, lo pueden hacer aquí. Y si no, al regreso ustedes encuentran todo lo que es comida aquí de ceviche y todo. Sí, en la parte de arriba hay una parte donde pueden subir a servirse cualquier cosa que deseen. Hay una vista muy bonita para hacer fotografías. Y es una cruz Brewer también. La pobreza negra tiene 7.5 grados de alcohol, la todo subir, y entonces se desarrolla. Que tiene contacto con el mar, ahí donde estábamos esperando. Pero el contacto no es constante. Cada que hay fuertes marejadas por las lunas llenas y todo, el mar alcanza 1 metro sobre lo normal, alcanza las cámaras de conexión y entra el mar. Luego el agua se evapora, se regresa y quedan todas esas piscinitas llenas de agua de mar, donde se cuaja la sal en grano, la sal que utilizan los pescadores para moler y salar el pescado, el típico bacalao que se saca para la Semana Santa. Pero esta sal ha perdido todo el yodo. Ustedes ven esa coloración rosada, rojiza, es el desfogue del yodo que tiene el agua del mar. Entonces esta sal no es aconsejable llevarla a la cocina de casa por mucho tiempo porque puede provocar el bocio, la inflamación de las glándulas. Pero en cambio la sal molida, al contacto con el pescado que tiene mucho yodo, se vuelve a mezclar otra vez y no pasa nada. ¿Sí? Todas las islas grandes tienen este tipo de salinas naturales. Vamos avanzando.
La garza de lava. Ahí tenemos, venga por acá. La garcita de lava, la negrita que está aquí. Por el color se le llama la garza de lava, ¿no? El color de los animales en todo Gualapo depende mucho del color del ambiente en que viven. Son mimetismos que adquieren para poderse camuflar y así defenderse del ataque de los enemigos. Estos lagos, todos los que vamos viviendo por aquí, tienen contacto con el mar. No es un agua estancada, no es un agua muerta. Entra y sale, sube y baja de nivel igual que el mar. Amigos, aquí nos encontramos dentro de una falla geológica. Mire cómo es el sistema del agua que utilizamos hasta ahora. Cuando la isla se formó, una inmensa cámara quedó atrapada en la corteza. Al enfriarse, la corteza se rompió y la cámara se sentó. Vamos a ver ese barranco de allá. Ese barranco ingresa 2,5 kilómetros, supera el nivel poblacional y asoma al otro lado. Eso nos indica el asentamiento de la cámara. Y por ese fenómeno hay colonización, porque el agua que utilizamos de aquí es agua salobre. Son filtraciones del mar. Al mismo nivel del mar, cuando se sentó la cámara, ingresó el mar internamente, 2,5 kilómetros para adentro, al mismo nivel del mar. El agua del mar que va entrando se va revolviendo con aguas lluvias almacenadas en las montañas, que baja buscando la caída al mar. Eso se revuelve y ese es del agua que se bombea de las últimas piscinas a tanques, se la clora y se la reparte al pueblo. El mismo sistema tiene Isabela, pero para manejar el turismo, el gobierno municipal aceptó que las familias monten negocios privados, plantas desalinizadoras de agua. Esa agua hay que comprarla. Tal vez se han de haber fijado en las calles unos tanqueritos pequeños que todo el día recorren las calles vendiendo esa agua. Ese es el sistema aquí en Isabela. Las dos únicas islas que tienen fuentes de agua dulce es San Cristóbal y Floriana. Pero la fuente de Floriana es una fuente de lluvia en las montañas almacenada y sale por goteo. Esa agua la reúnen, la cloran y la reparten al pueblo. Esa es una de las razones por la cual la isla Floriana, siendo la primera isla que se colonizó hace 130 años atrás, actualmente es la menos colonizada. No más de 150 personas viven ahí. Por dos situaciones: la falta de agua y la otra, cuando la isla se estaba colonizando, los primeros colonizadores fueron europeos. Luego el gobierno, al ver que Galápagos estaba llegando a vivir gente europea, decide reclutar familias voluntarias en todo el Ecuador para enviarlas a vivir.
y las mandó a la isla Floriana. ¿Por qué? Porque de ahí donde está la colonización están más cerca la fuentecita de agua dulce. Entonces ahí vivieron familias de europeas, más que nada alemanes, y familias de ecuatorianas, que nunca se llevaron en amistad, siempre tuvieron confrontación. Y en esa isla desaparecieron personas que hasta ahora no se ha podido saber cómo desaparecieron, qué se hicieron, nunca se encontraron los cadáveres. ¿Sí? Por esta razón la isla no creció la población, por falta de agua y por miedo a desaparecer. Pero hay los hijos de ecuatorianos que nacieron allí, están comentando que sus padres les comentaron que cuando se estaban colonizando, ahí llegó a vivir una alemana refugiada de la Primera Guerra Mundial, Margarita Wilmer. Y cuentan que sus padres les comentaron que ella fue la culpable de esas desapariciones. Y cuentan tres historias. La primera, que ahí vivió una europea multimillonaria, la baronesa de Wagner. Y esta alemana con la única que entabló amistad fue con ella. Y esa fue la primera desaparición. Dice que sus padres les comentaron que en una de las visitas de esas para tomar el té, el café y conversar, la baronesa de Wagner, esta mujer millonaria, le enseña a la Margarita, la alemana, un cofre de joyas donde tenía muchísimo dinero invertido en joyas. ¿Sí? Y la baronesa de Wagner desapareció. Y la alemana con su marido y su hermana se largó de Galápagos por un tiempo. Y luego regresó para estabilizarse y atrajo un poco de cosas compradas. ¿Con qué compró? Si era refugiada de la guerra, salió sin nada. La segunda historia. Ella, al sentarse ahí, llegaban turistas de diferentes partes del mundo y le filmaban, le tomaban fotos, la entrevistaban. Y comenzó a aparecer en las revistas y en los periódicos europeos como la reina de la isla, la dueña de la isla, la jefa y todo eso. Eso le gustaba a ella. Su segundo hijo nace con el síndrome del Down. Al nacer su segundo hijo con el síndrome del Down, a ella le daba vergüenza que se enteren que tiene ese niño enfermo. Entonces, cuando ella veía una embarcación que iba a llegar, sabía que le iban a entrevistar y a tomarle fotos para publicarla, ¿verdad? A ese niño lo escondía con seguro, porque no quería que se entere nadie. Pero el niño creció y a los 9 años que lo encerró, hasta que a ella le filmen y le tomen fotos y todo, ese niño ya de 9 años, fuerte, superó la cerradura y apareció donde le estaban entrevistando y filmando a la mamá. Eso no le gustó a ella. Ese niño desapareció. Su hija que todavía, y esta es la tercera, y ahí nos vamos. Su hija que todavía vive, que estará en los 95, 96 años, se llama Florianita Wilmer. Ella vive todavía, está cuerda. Ella nació allí, creció y señorita se enamoró de un ecuatoriano riobambeño que trabajaba en la agricultura. Se unió a él. Eso no le gustó a la alemana. Ese yerno desapareció. ¿Sí? Y nunca se encontraron los cadáveres, los huesos, nunca. Entonces esa isla encierra ese misterio y por eso esa isla la conocemos como la isla misteriosa. Esas son las dos cosas por las cuales la población no creció. Mucha gente por falta de agua y por miedo a perderse se fueron de la isla. Vamos a avanzar. Sí. Floriana. Este es el barranco que les digo, ¿sí? Supera el nivel poblacional. Eso nos indica la inmensa cámara que se sentó y por eso tenemos el agua salobre que es la que utilizamos hasta ahora.
Ahí tenemos una cantidad de cangrejitos que crecen en este territorio y cuando hay fuertes marejadas el agua penetra más y viven dentro de esos huequitos de ahí que ven en el piso, ¿ven? ¿Sí ven? Allí se meten, ahí aparecen y desaparecen. Ese es su tamaño normal, no crecen más. Y como desaparecen y aparecen del piso, se les llama el cangrejo fantasma. Y tiene una tenaza grande que la abre para comer, mira, la abre para comer y la cierra y por eso se lo llama violinista. Estos cangrejitos, violinistas. Y esas plantitas verdes rojizas es una plantita medicinal, verá. Los científicos le llaman sesubio, pero es comúnmente llamada verdolaga. Hacer un quesito de eso es muy bueno por el problema de los riñones, limpia la herida urinaria. Y estas hojas verdes de aquí que sí la han de conocer, los ecuatorianos sí la han de conocer esta plantita verde, ¿sí? Porque no creo que nunca se hayan tomado un vasito de colada morada, ¿verdad? Es de la arrayán. El mismo arrayán de afuera hace la semillita, la estrellita, pero aquí se sentó en piso salino, del ambiente salino, perdió el aroma. Aquí no es aromático. Todos los organismos vivos, plantas o animales que vinieron de todo el cordón sudamericano, tuvieron que sufrir cambios adaptativos para no desaparecer. Los que cambiaron, los tenemos y los protegemos y los cuidamos. Los que no cambiaron, desaparecieron. ¿Sí? Lo que los científicos llaman evolución. Amigos, vean, la naturaleza siempre nos depara sorpresas. Y aquí tenemos una sorpresa increíble. ¿Ustedes creen que en este tipo de cactus se pueden observar cactus machos? ¿O alguna vez han conocido un cactus macho? ¿Nunca han visto un cactus macho? Venga, Escuchado, mire. pero no. Mire lo bonito, ahí está el cactus macho. Mire, ¿eh? Pero venga, de acá adelante lo ve. Miren, ahí está el cactus macho. Muy bien diferenciado. Son solamente desvíos de la naturaleza. Pero cualquiera que lo ve dice, sí, ¿verdad? Ok, vamos a entrar por ahí. Okay. No, pero tú ahí está bien para tú. Amigos, Hay un si espacio alguien preciso. desea subir, y ahí tenemos una vista bonita de la piscina, si desean hacer fotografía ahora o a la salida. Sí, ya lo aguanto. Y ahí la entrada es por este lado de acá. Venga avanzando. The suspend. Suspend. The yellow one. This for tramp for the wasp. Wasp. Because the wasp are have a toxic and are danger for the Ahí people. tenemos la piscina. Sí, Especially los for the zapatos nos dan para allergic cada grupo 45 minutos del momento en que entran a nadar, corren 45 minutos por los grupos que están esperando, estamos rotando, ¿ya? Entonces podemos entrar, aprovechar que sean saltar de la plataforma, pueden hacerlo por la parte de los costados con cuidado que las rocas húmedas con algas son un poquito resbalosas y aprovechamos el tiempo y mi grupo se va a llamar, a ver Dina, ¿cómo le ponemos al grupo?
¿Quiere que se llame grupo piquero, grupo lobo, grupo tiburón, Lagartija, grupo hombre, delfín, lagartija. grupo lagartijas? ¿Cómo le ponemos? Lagartija está bonito. Grupo lagartijas. dice. Eso, ya ves cómo Así no se estoy de llama mi acuerdo. grupo lagartijas. Cuando ya me toque partir, yo voy a chiflar fuerte y voy a gritar, grupo lagartijas, nos vamos, ok amigos. Y ahí sale la Aprovechen que el lagartija, tiempo se todito. nos va volando. Dejen las cosas con confianza, que aquí no se pierde nada, amigos. Aquí lo único que se pierden son las mujeres solteras. Avancen y aprovechen. No estén asustando a los hombres. No voy a perder. Sigamos avanzando. We're gonna walk back to the hotel from the beach, okay? Thank you. Dice que el despecho se lo cura con licor, que el remedio es entregarse a otro amor. Pero esa fórmula a mí no me funcionó y ya he tomado como un loco, pero no puedo olvidarte, no puedo borrarte, no sé cómo diablos dejar de pensarte. Cuando estoy borracho te veo en la copa, cuando beso a otra siento que es tu boca. Mejor me declaro esclavo del trago y esclavo de ti, porque es imposible que yo a ti te pueda arrancar de mí. Mejor me acostumbro a ser un vagabundo, borracho infeliz, un pobre mendigo en el licor perdido llorando sin fin. Un pobre mendigo en el licor perdido llorando sin fin, esclavo de ti. Ay, dele vuelta, compa. Miguel Ángel. Dicen que con el tiempo se alivia el dolor, que nadie en el mundo ha muerto por amor. Pero creo que hoy yo voy a ser la excepción. Siento que no está latiendo mi corazón. Mejor me declaro esclavo del trago y esclavo de ti, porque es imposible que yo a ti te pueda arrancar de mí. Mejor me acostumbro a ser un vagabundo, borracho infeliz, un pobre mendigo en el licor perdido llorando sin fin. Mejor me declaro esclavo del trago y esclavo de ti, porque es imposible que yo a ti te pueda arrancar de mí. Mejor me acostumbro a ser un vagabundo, borracho infeliz, un pobre mendigo. Esclavo